Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura bonus Géminis para vosotros que recién están entrando a lo que es a mi canal siempre está vinculado a lo que es con la parte espiritual, lo que la intuición nos quieran decir o simplemente lo que las energías te quieran entregar. En esta lectura bonus vamos a hablar tanto de lo que es en la parte de los sentimientos, como también lo que es en tu proyección a futuro en trabajo, como también lo que Dios y el universo te quieran entregar para advertirte en cualquier situación de tu vida. Vamos a empezar con los arcángeles y con los ángeles del amor, que nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Empezamos, cariño. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? Listo. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir también los ángeles del amor. Vamos a ver. A ver, listo. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Los arcángeles te dicen, compasión. El arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluidos tú mismo. Estoy sintiendo un Virgo y estoy sintiendo lo que es un Sagitario y un Escorpio. Los ángeles del amor nos dicen, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone lo que es a sus padres. Te enseño las cartitas. Esto puede estar reflejado tanto para la mayoría de ustedes como también para un grupo. ¿Por qué nos dicen ten compasión? Quizá de repente tú en estos momentos estás teniendo un conflicto, un lío con alguien, un enfrentamiento. Quizás la otra parte, ese grupo de personas sienten de que pueden contigo o de que están logrando algo para que puedan afectar lo que es tus sentimientos o tu seguridad personal. Los ángeles te dicen, todo lo que nosotros sembramos, al final lo cosechamos, Géminis. Y este grupo de personas que está lidiando lo que es en tu contra, que está en tu contra, que te está haciendo la vida de cuadritos e inclusive que está afectando lo que es a tu familia, ellos o ellas al final lo van a pagar, cariño. Y esto no es maldición. Esto no es porque Richard desea el mal de alguien o porque tú, Géminis, deseas el mal de alguien. No, esto no es así. Es simplemente que Dios es justo. Es simplemente que el karma llega. El tiempo pone todo en su lugar. Como dice en esa frase, una frase bíblica, si alguien te da lo que es una bofetada, entrega lo que es la otra mejilla. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, yo jamás voy a hacer esto. Y yo te entiendo porque tú eres un ser humano, ¿vale? Seguro que si alguien te tira una bofetada, tú lo arrancas la cabeza, tal cual, te lo digo, porque tu carácter es así. Pero en estos momentos nos están diciendo, no vayas a querer solucionar los problemas con violencia. Violencia con violencia no se llega a nada. Trata de mantenerte al margen, trata de sobrellevar las cosas. Déjalo todo en manos de Dios, del universo. Déjalo todo en manos. Siento que esta situación también está afectando a tu familia, a tu entorno, a tus hijos especialmente, o familias cercanas. Siento que a lo mejor me dice Richard, lo que está en juego en estos momentos es la seguridad de los míos. Lo que está en juego en estos momentos es la relación a futuro con esta persona, porque puede ser tu ex, puede ser de repente que tengas problemas con los hijos, o puede ser que alguien se está metiendo con tu familia. Pero tiempo al tiempo, cariño, siento un Capricornio, tiempo al tiempo. Dios va a poner todo en orden. Recuerda que eres una persona que está vinculado directamente con la parte espiritual. Recuerda que Dios, el universo, está contigo. Entonces, déjalo en manos de Dios. Si tú ves que a esta persona las cosas no le van bien, lo que es en un futuro, ya no es tu problema, cariño. Es simplemente que ha sembrado algo negativo y es lo que va a cosechar. Muy bien, vamos a continuar. Justo estoy haciéndote la lectura y hay un gato negro por mi ventana. Te lo digo muy en serio. No sé si vosotros han visto que tengo como si fuera un bosque delante de casa, ¿vale? Y ese gato salió y se volvió a entrar lo que es a su casa porque hay otros pisos de frente. Yo no sé por qué siento que a lo mejor hay personas que han estado como pendientes de estos sucesos, de estos acontecimientos.
energías que a lo mejor de repente han estado pendientes de los problemas que tú estás viviendo en tu vida en general. Y ahora sienten que ya han triunfado, ahora sienten que ya han ganado y te van a dejar en paz. Pero lo que no saben es que ellos no han ganado nada, cariño. No han ganado nada. Tiempo al tiempo. Vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir? Si tienes algún tipo de conflicto con los padres, con tus abuelos, o si a lo mejor me dice Richard, no, pero mis padres anteriormente tuvieron un conflicto también con sus padres. Hay una frase que dice, los pecados de los padres lo pagan los hijos o su entorno. Yo lo que te recomendaría es que un día en tu intimidad, en tu oración, pide por el perdón de tus padres, pide por el perdón también de tus ancestros, para que se pueda cerrar ese ciclo. Imagínate que es como si volviera a renacer, como si fuera un bautismo, porque todos nacemos lo que es con un pecado capital. Entonces, imagínate que es como un bautismo, cariño. Yo te recomendaría que hagas no tic, sino que lo emplees para que se cierren los ciclos. Veo que muchas cosas que te pasan a ti, muchas cosas, de repente lo ha estado pasando a tu pareja, a tu ex, o simplemente a ti te viene pasando. Es como diría mi madre, ¿vale? La maldición maldita de los antepasados. Entonces, es algo que arrastran. Tienen que cerrar ese ciclo, tanto tú como también la persona de tu interés. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano. Si has tenido algún tipo de lío muy fuerte con los padres, yo te recomiendo que cierres ese ciclo aunque cueste, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, no se merecen nada, ni lo bueno ni lo malo, simplemente para mí no existen. Pero eso de decir no se merecen nada, para mí no existen, hay un rencor. Y ese rencor lo único que hace es alimentar. ¿Qué? Que los problemas lleguen a tu vida. La carta del as de pentáculos, tenemos aquí la carta del 6 de bastos, qué bonitas cartas, la carta del 8 de bastos. Yo lo que te puedo decir, Géminis, quizás en este momento me dice Richard, no hay palabra o no hay de repente consuelo para mí. Siento que esto que me está pasando, lo que está pasando con mi familia, con mi entorno, no me lo merezco. Siento que ellos no se merecen esto. Me da mucha tristeza ver a mi alrededor, me da mucha tristeza ver de repente mi situación, me da mucha tristeza mis hijos, mi entorno. Richard. Pero quieres que te diga algo, cariño, y es muy curioso, porque justo yo ayer hice una lectura de alguien del signo Géminis y me salía la rueda de la fortuna detrás. Y mira, en estas cartas me vuelve a reafirmar para Géminis. La fortuna te está siguiendo porque tenemos la carta del as de oros y tenemos aquí la carta del 6 de bastos, que nos hablan de que a ti la fortuna, el amor o personas muy buenas van a llegar lo que es a tu vida. Te van a ver lo que de repente para un grupo de vosotros, la persona que tú quieres que te dé un reconocimiento, o para un grupo de vosotros, las personas que tú quieres que acepten su error y busquen la paz como familia, como pareja, porque también de repente es con los hijos, ¿vale? Veo que estas personas, si a ti no te dan ese reconocimiento que tú estabas buscando, de ser buena madre, de ser buen padre, de ser buen suegro, de ser buen abuelo, de ser buena abuela, ese reconocimiento que no te dan ellos, te lo van a dar otros, cariño. Te lo van a dar otros. Por eso nos decían, solamente desea el bien para esta persona que no vibra bien contigo. Déjalo en manos de Dios. Tú más que nadie debes saber esto, Géminis, porque tú eres una persona muy espiritual, eres una persona muy conectada. Y yo siempre he dicho y siempre lo diré, las lágrimas de Géminis no son en vanos, cariño. No son en vanos. No es que seas una bruja, no es que seas un brujo. Es como si al Padre Todopoderoso hirieran de repente al hijo más querido. Sé que para los padres todos los hijos son iguales, pero siempre hay uno, que de repente el padre o la madre se inclina más, ya sea porque es más cariñoso, más cariñosa, porque está más entregado, siempre hay uno, cariño, las cosas como son, ¿vale? Entonces, yo siento que Dios, el universo, dice, si has tenido unos momentos de tormento, de paz, de incertidumbre, no ha habido paz lo que es en tu mundo, lo que ellos no te han dado, el resto te lo dará, cariño.
el resto te lo dará. A ti te persigue la fortuna, a ti te persigue la felicidad. Solamente entrégalo a Dios. ¿Ves esta carta? Solamente entrégalo a Dios, nos dice. Tenemos aquí también la carta del 7 de Pentáculos y tenemos aquí también la carta del 5 de Pentáculos. Tú has dado tanto por los demás, cariño, demasiado diría yo, demasiado. Yo creo que has pecado de bueno o de buena. No lo voy a llamar como un pecado. Lo voy a llamar simplemente que tú actuabas de fe, pero otra persona, cariño, de repente no hubiera dado todo lo que tú has entregado a los demás, tu confianza, tu cariño, tu amor, tu dedicación. Otra persona no lo hubiera hecho, Géminis, aunque muchas veces de repente te tomen como víbora, ¿vale? Incluido yo, alguna vez te he dicho víbora. Tú has dado mucho, Géminis, demasiado, te digo. Has entregado muchos años de tu vida, has entregado dedicación a tus hijos, a tu trabajo, a tu empeño. Pero sin embargo veo que a lo mejor en estos momentos hay un grupo de vosotros que no siente esa recompensa, que no siente ese agradecimiento. Ya te lo he dicho, déjalo todos en manos de Dios. Lo que otro no valora, otra persona sí lo hará, cariño. Es así. Lo que otro no valora, otra persona sí lo hará. Porque tienes aquí la carta del caballero de oros o de pentáculos. ¿Por qué te digo que tú has entregado mucho? Porque mira esta carta, la carta del 7 de pentáculos. Solo te has dedicado a trabajar, solo te has dedicado de repente a estar pendiente de los hijos, de tu pareja, de tu familia, de tu hogar, de tu casa. Pero sin embargo, muchas veces has sentido como que menosprecian lo poco, lo mucho que tú das. Lo poco, lo mucho que tú das, cariño. Pero hay personas a tu alrededor que desearían estar de repente en el lugar de ellos o de ellas que no te dan ese lugar. A pesar que este grupo de personas no reconocen, nos dicen que vas a tener una recompensa. Alguien que tranquilamente puede ser una persona con proyecciones a futuro, una persona que te va a proponer empezar otra vez, una vida nueva, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Todo va a llegar a tiempo divino, cariño. Tú solamente ten paciencia. A ti te persigue mucho el cambio en tu vida, la totalidad en tu vida. La carta del paje de bastos y tenemos aquí la carta también de la fuerza. Yo lo que estoy viendo aquí, que para un grupo de vosotros, alguien te va a apoyar muchísimo lo que es de repente en la relación o con los problemas con los hijos. Siento que vas a tener el apoyo quizás de una persona que puede ser menor que tú o puede ser que vas a tener el apoyo de los hijos también. No te sientas muy solo, no te sientas muy sola. Tenemos aquí la carta del 3 de pentáculos. Por eso te digo, Géminis, tú no vas a estar solo, tú no vas a estar sola. Yo veo que hay personas que ya están siendo conscientes de tu dolor, de tu tristeza o de esa lucha que tú estás teniendo. Va a haber claridad. Va a haber claridad con las personas que a lo mejor en su momento ponían lo que es una barrera, ponían lo que es un obstáculo. Hay personas que están viendo de que tú eres importante en algún lugar de tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tu hogar, con tus hijos. Hay grupos de personas que ven de que tú vales oro, de que tú vales mucho, ¿sí? Porque mira estas cartitas y te lo van a decir en algún momento, Géminis. Te lo van a decir, ¿vale? O simplemente la persona con la cual de repente tú en estos momentos no estás vibrando bien, va a reconocer de que tú eres un pilar importante en una empresa, en un negocio, en tu vida. Es esto. Pero mi querido Géminis, no sé por qué siento que tú tienes que empezar a darte lo que es tu valor. Es muy importante, es básico que tú te des tu valor. ¿Por qué te digo? Yo siempre he contado esta fábula. Imagínate que tú te encuentras un cofre lleno de oro, de diamantes, de joyas. Es tu suerte, es tu corazón, es el valor que tú tienes, ¿vale? Tienes mucho valor. Y aparece de repente cualquier cucaracho por ahí, cualquier sanguijuela, sea él o ella, y te dice, te ofrezco por ese cofre de oro, de diamantes, de joyas, $1. Cuando tú sabes que ese cofre, ese regalo,
vale quizás de repente millones y millones y millones de dólares. Pero sin embargo, tú a esta persona lo caes en empatía, te gusta, te agrada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tú por amor, porque veo que tú entregas mucho cariño, pues le das ese cofre, tu suerte, lo das por $1. Yo lo que te estoy diciendo, cariño, es que tú no te estás dando tu valor. ¿Cómo se te ocurre dar a una persona tu suerte? ¿Cómo se te ocurre de repente demostrar a una persona que tú no tienes valor? ¿Tan solo porque estás enamorado? ¿Tan solo porque estás enamorada? ¿Tan solo porque quieres encontrar la paz, la tranquilidad, una paz superficial? ¿O de repente el cariño, el acercamiento superficial de esta persona? Porque tarde o temprano, esa persona, como no te dio tu valor, también te va a dejar, cariño, te va a rechazar o simplemente va a sacar las garras. Es así. Por eso, tú tienes que darte tu valor. Tú tienes que quererte, tú tienes que respetarte. Esto es lo que me están diciendo las cartas. Vamos a cambiar de mazo. Es una lectura bonus. Te voy a dar signos, ¿vale? Siento que me dice Richard, ¿cómo puedo hacer para poder encontrar mi camino? Es lo que estoy sintiendo. ¿Cómo puedo hacer para poder llegar a Dios? Porque a veces siento que no me escucha. Yo te voy a dar lo que es un consejo. Yo lo leí, lo que es en un libro de las almas gemelas, y esto también va a servir para que tú tengas un encuentro con la parte espiritual. Tú lo que tienes que hacer en estos momentos, y yo lo estoy haciendo, cierra tus ojos, desconecta un poco de todos tus problemas, busca un ambiente tranquilo. Si tú deseas, pon lo que es una melodía agradable. No una melodía que te haga llorar, simplemente una melodía que te dé paz. Yo no puedo poner aquí porque YouTube, si no, lo va a bloquear, ¿vale? Entonces, cuando tú estés en ese punto de paz, de tranquilidad, ya sea postrado en tu cama, ya sea lo que es en tu sofá, visualiza que estás de repente en un campo abierto, lleno de flores. Son flores amarillas, son flores radiantes. Tú estás ahí, solo o sola, caminando por ese bosque, por ese campo lleno de flores, de plantas. Y sin embargo estás viendo lo que es en el horizonte un sol, ¿vale? El sol radiante, con mucha luz. Sientes que encuentras tu paz, a pesar que hay mucha luz que parece verano, esa temperatura ni te quema, ni te incomoda, al contrario, es como si estuviera regulado a la temperatura perfecta. Tú estás vestido o vestida con un traje blanco. Sientes una pequeña brisa de aire que sopla. Esta brisa de aire no es molesto, al contrario, te da esa paz de respirar profundamente. Respira profundamente, bota. Respira profundamente, bota. Y otra vez más. Respira profundamente y bota. Verás que justo cuando estás haciendo esto, y a mí me está pasando, vas a ver unas alas. Tienes que estar con los ojos cerrados. Vas a ver unas alas de espalda, no de frente. Es un ángel que te está indicando el camino. Es un ángel que te está diciendo, ahora pide lo que tú tanto quieres, pero de una forma honesta, con fe. Te doy pautas, te doy ejemplos. No pidas que vuelva una persona que te hace daño. Pide encontrar tu tranquilidad. Pide encontrar tu paz, tu evolución. O que Dios y el universo te dé el hombre o la mujer indicada en tu vida. O que te dé esa tranquilidad o esa paz en tu vida. No pidas oro, no pidas abundancia. Porque yo siempre he dicho algo, Géminis. Lo único que nosotros necesitamos es salud. Lo único. Cuando tú tengas salud, vas a poder lograr todo en tu vida. Pide salud. Pide salud. Pide que aparezca una persona verdadera en tu vida. No una persona que te ha hecho daño.
No pidas cambiar a la otra persona, pide una persona verdadera. Si Dios quiere cambiarles, le hará. Y si no, sabe por qué lo hace. Dos cosas muy importantes que te voy a pedir que pidas. Solo son dos cosas. Y la más importante y la número uno es, pide salud. Salud, Géminis. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, es una tontería. Si tú no tienes salud, cariño, por más que tengas dinero en el mundo, recuerda que los cementerios están llenos de ricos y de ricas. Si tú no tienes salud, cariño, se deteriora lo que es tu imagen, tu esencia, y entonces no vas a atraer a la persona que tú realmente buscas. Si tú no tienes salud, cariño, tú no vas a poder tener esa tranquilidad o esa paz con tu familia, con tus hijos, o no vas a poder disfrutar de tus nietos o de tu familia, o no vas a poder emprender un nuevo negocio, un nuevo trabajo. Es muy importante que pidas la salud como base fundamental. Y la segunda parte que te pido que pidas de corazón. Sé que a lo mejor tú lo que quieres es algo diferente, pero yo te digo las cosas como son. Pide que se recupere tu autoestima. Pide que Dios y el universo te dé el valor que tú necesitas. Pide que Dios y el universo te haga sentir como un ser supremo, como algo maravilloso, como algo fantástico. Pide eso, cariño. Simplemente recuperar tu autoestima. La salud y recuperar tu autoestima. Eso es muy fundamental. Practica lo que te he dicho, ya sabes. Respira 3 veces y bota 3 veces. Verás que cuando tú haces ese ejercicio, visualizándote lo que estás en un campo abierto o un bosque lleno de flores, con un sol que te está radiando de energía, tú vas a visualizar unas alas. Quizás no te mire de frente, quizás de espalda. Y es ahí cuando Dios, el universo, tus guías te están diciendo, ahora llegó el momento que pidas ese deseo. Pero tienes que saber pedir, ¿vale, cariño? Muy bien, te voy a dar signos. Qué bonito, te soy sincero. Necesitaba decirte esto, Géminis. Espero que esto no tan solo va a servir lo que es para Géminis. Esto también va a servir para las personas que a lo mejor tú necesites, que tú sientas, tus hijos, tus nietos, tu familia, necesiten encontrarse consigo mismo. Me sale lo que es un Escorpio, me sale un Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, un hito más. Y me sale lo que es un Piscis. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar lo que es también en las características más información. A ver, iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. Géminis. Siento ese Piscis muy fuerte, ¿vale? Se me ha quedado. Siento un Leo. El Escorpio creo que te lo he mencionado ya. La letra H. La letra O. Veo que hay una persona que se está aislando hacia tu vida, pero se va a comunicar. O hay una persona que quiere recuperarte. La letra A y la letra Y. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot de la New. A ver. Es muy importante, el tarot de la New no te asustes, ¿vale? Porque el tarot de la New, yo estoy sintiendo que se centra más lo que es en la parte de la magia, en la parte espiritual. Pero vamos a ver qué nos dicen. Yo te digo, no te asustes porque ya estoy haciendo muchas tiradas con este tarot y noto que siempre se inclina mucho por la magia, por lo desconocido, por la parte espiritual también, ¿vale? Tanto lo que es bueno como malo. Tenemos aquí la carta del loco. Y tenemos aquí también la carta del 9 de espadas. Con la carta del rey de espadas. Y tenemos aquí la carta del 8 de espadas. Siento que hay una persona en tu vida que no está portándose como Dios manda. Siento que hay una persona que no está actuando como Dios manda. Esta persona es consciente de sus actos. Esta persona sabe que te va a perder o sabe que está cometiendo lo que es un error. Pero sin embargo,
tenemos aquí la carta del Rey de Espadas. Me sale todo aire, cariño, todo aire, que nos están diciendo. La parte del aire, influencias, manipulación, porque todo es aire aquí. Puede ser que exista una persona que está manipulando a que todo lo que te diga él o ella de su boquita sea manipulación de una persona muy cercana. Veo que él o ella se lamenta, veo que él o ella se arrepiente de lo que hace, pero también como tenemos aquí la carta de Rey de Espadas, es como que no puede romper ese cordón umbilical, esa unión que tiene. La carta del Rey de Espadas me hablan de vampiros energéticos, cariño, de energías negativas que manipulan a esta persona, o una persona con mucho carácter que manipula a él o a ella que ha ido lo que es en tu contra. La carta del 8 de espadas. Veo que esta persona solamente quiere dormir, veo que esta persona siente que ha perdido la batalla, o esta persona no tiene la suficiente fuerza para poder enfrentar a ellos o a ellas en estos momentos, porque la energía que manipula es muy fuerte. Nos están diciendo, él o ella es consciente que el tiempo va en su contra. Él o ella es consciente que el tiempo se termina o que tu paciencia se termina, Géminis. Son conscientes de que tú tarde o temprano vas a salir de su vida, de que tú tarde o temprano vas a cerrar tu corazón. Y te estoy diciendo esto, Géminis, y se me hace un nudo en la garganta. Porque yo siento, Géminis, que tú todavía tienes mucho que dar en la vida. Yo siento que tú todavía puedes demostrar amor, afecto. Pero estoy sintiendo que todas estas pequeñas cosas que te pasan, lo digo pequeñas porque yo lo veo desde afuera, para ti de repente es muy intenso. Todas estas cosas que te están pasando, lo único que va a lograr o lo único que va a pasar, quizás no para la mayoría, es que Géminis haga una transformación. ¿Por qué tengo ese nudo en la garganta? Porque desde que empecé mi canal he sentido que estaba rescatando a Géminis de ese aislamiento, de ese dolor. Porque sentía que Géminis estaba evolucionando. Pero hay algo tan fuerte, tan impactante que te va a pasar o que tú estás viviendo, la cual te va a llevar a retroceder quizás tanto tiempo y tantas horas de evolución, de crecimiento, lo que es en tu persona. Y esto para mí es muy triste, te soy sincero. Porque yo lo único que quería era que tú, Géminis, sonrías y que seas feliz. Pide a Dios, pide al universo, por favor, que te dé esa fuerza, que te dé esa vitalidad. No retrocedas, cariño. Estás a punto de encontrar esa paz, estás a punto de ver la luz, estás a punto de lograr ese propósito de vida que Dios, el universo, tiene contigo. Pero si tú retrocedes, todo ese tiempo de trabajo se queda atrás. ¿Y cuántas personas, cuántas almas que necesitan de ti no van a poder conocer a su ángel salvador que eres tú? Sé que muchos de vosotros ya me están entendiendo, pero sé que hay un grupo que no. Eres un ángel salvador, cariño. Ese es tu propósito de vida. Un ángel salvador que va a apoyar a personas que a lo mejor de repente ni conoces, o a tu entorno, a tu familia o a tu hogar. Ese es el propósito de vida que tú tienes, Géminis. Por eso que Dios te protege. Por eso que Dios pone lo que es un manto en tu vida. Por eso que a ti no te llega la brujería. Por eso que a ti no te llega el mal directamente, pero sí a los tuyos. Te juro que se me llenan los ojos de lágrimas porque quiero que encuentres tu propósito, quiero que ayudes a esas almas que necesitan de ti. Pero si tú te aíslas, si tú otra vez te encierras en tu mundo, van a haber muchas personas que van a sufrir, cariño. Personas que valen la pena. Entonces, haz esa práctica de respirar, de reencontrarte contigo mismo, contigo misma, y que
encuentres ese mensaje, encuentres esa luz que estás buscando en estos momentos de tormento, en estos momentos de dolor, de tristeza. Ya no te centres más en los problemas quizás de tu pareja, en los problemas de tu economía. Céntrate más en que Dios te dé esa fuerza de voluntad que quizás un grupo de vosotros está perdiendo. Esa vitalidad. Pide salud, es lo único que te puedo decir, para que pueda llegar algo fantástico. La carta del paje de copas, la carta del rey de bastos, y tenemos aquí también la carta de la reina de copas. Hay personas que a lo mejor te han mostrado una cara de niño bueno, de niña buena. Hay personas que te han mostrado un perfil diferente, pero en estos momentos es como si se sintieran ganador o ganadoras, se sintieran que han triunfado. Pero no es así, cariño, porque no saben lo que han perdido o no saben lo que van a perder, que eres tú, ¿vale? Tiempo al tiempo, cariño, tiempo al tiempo. Muy bien, vamos a ver ahora. Siento un olor, y no es por las velas, siento un olor, quizá de repente tú cuando te has estado duchando, si tienes bañera o tienes la alcachofa que es normal como una ducha, cuando te has estado bañando, ¿vale? De repente has sentido la fragancia de la persona de tu interés o una fragancia diferente. Siento que en ese momento esa persona te estaba pensando. Y si tú me dices, Richard, la fragancia que yo sentí es de mi enemigo, esa persona en esos momentos estaba haciendo algo lo que es en tu contra también, ¿vale? Tienes que hacer caso de las señales que te llegan que parecen inexplicables. ¿Alguno de vosotros ha visto una luz en su habitación o en su casa? No estás loco, no estás loca, simplemente que hubo un ángel en ese momento, ¿vale? Tienes que empezar a ver las señales ya, o estás viendo las señales. Había un ángel en ese momento. No estás loco, no estás loca, ¿vale? Muchos de vosotros vieron lo que es una luz en su habitación. A veces te pones a pensar si esto fue un sueño o fue real. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta. Esta carta se me volteó cuando estaba barajeando. Te vienen cambios. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Voy a hablar también de economía, no te preocupes. Tengo tiempo porque es una lectura bonus. La lectura bonus tengo que darte mucha información. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Haz la pregunta que tú quieras. Si no coinciden las preguntas ahora, en la próxima lectura bonus haremos otra vez la pregunta. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la muerte es un no, renacimientos, nuevos comienzos. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la emperatriz es un sí, fertilidad y amor. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta del diablo es un no, malos entendidos, discusiones, conflictos o daños con la energía. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a preguntar, ¿qué nos quieren decir para ti lo que es en la parte laboral? Vamos a ver. Es una lectura bonus, por lo tanto tengo que darte mucha información. A ver, Géminis. La parte laboral. ¿Qué nos quieren decir? A ver. A ver esta carta, un momento. Listo, se me había caído. ¡Wow! La carta del Caballero de Oros. Muchos de vosotros van a tener o un nuevo empleo o se van a empezar a reinventar o a reciclar. A mí me dice, no comas ansias, ten paciencia, porque lo mejor se está aproximando lo que es en tu vida. Sé que las cosas van un poco lentas porque está montado lo que es en un caballo. No es como si estuviera en una carroza, en un coche, no, está en un caballo. Tenemos la carta de la Reina de Bastos y tenemos también la carta del 5 de copas. Veo que para ti te va a llegar lo que es una oportunidad. Veo que una persona de elemento fuego puede ser que se sienta un poco decepcionado de parte de vosotros en el trabajo
o vas a tener un conflicto con alguien de elemento fuego. Pero recuerda que tienes la carta del caballero de oros que está detrás de ti. Entonces, hay una propuesta, nos dicen, en la economía. Hay un nuevo comienzo lo que es en la economía para ti. Pero vas a tener que tener un enfrentamiento o una decepción con alguien de elemento fuego. Sigo sintiendo el aroma de un perfume, cariño. Sigo sintiendo el aroma de un perfume. A ver, ¿qué más me dicen? La carta del carro, la carta de la fuerza y la carta también del 4 de bastos. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, que tú, lo que es en la parte laboral, tú vas a hacer un cambio, o te cambias de empresa, o te vas a otra ciudad, o te vas a otro país. Va a haber claridad. Va a haber claridad porque tenemos la carta de la fuerza y cierras con la carta del 4 de bastos. Cuando tú empieces con este cambio o el cambio que te viene a ti o el reciclaje que tú vas a hacer, Richard, ¿qué es reciclaje? Vas a hacer un nuevo curso, vas a aprender algo nuevo para que puedas tener nuevas ganancias, nuevos ingresos. Es cuando prácticamente te llega lo que es el pack completo. ¿Quién te dice a ti, cariño? O la persona con la cual de repente tú estás teniendo lo que es un conflicto, lo que es en la parte laboral, te hace una propuesta puede ser, porque aquí hay una persona que no te quiere dejar ir, ¿vale, cariño? Hay una persona que no quiere que tú de repente dejes el trabajo o renuncies o simplemente te vayas a otro país. ¿Quién te dice a ti que te hace una propuesta? Y esta propuesta te lleva a lo que es a la tranquilidad, a la paz. Siento que hay una persona que también está enamorado de ti o está enamorada. Esta persona te va a ayudar a que tú encuentres ese trabajo, ese proyecto, ese negocio, o vosotros dos van a empezar un nuevo proyecto. Puede ser familiar también. ¿Ves? Y la carta del 10 de copas, la carta del 8, muy bien. Yo lo que estoy viendo, siento un Escorpio y un Sagitario, ¿vale? Géminis. Yo lo que veo aquí, hay una propuesta del ser amado, me dicen, o hay una ayuda de una persona que puede ser un familiar, ¿vale? Aparte de tu pareja. Esta propuesta que te van a hacer, quizás de repente vas a tener un poco de miedo, vas a tener un poco de dudas, que si estás haciendo lo correcto, que si esta persona es sincero, que si esta persona es sincera, porque a lo mejor de repente implica de que tú hagas un cambio, porque a lo mejor de repente implica que tú salgas de tu centro de confort. Cierras con la carta del 9 de oros que me dicen, a pesar de tus miedos, a pesar de tus dudas, la economía va a mejorar en tu vida. Todo cambio, Géminis, da miedo. Todo cambio nos echa para atrás, porque es algo nuevo en nuestras vidas. Pero nos dicen, todo va a ir bien, porque todo conspira a tu favor. Quizás vas a tener que dejar algo para empezar algo nuevo. El otro punto, la persona con la cual tú estás trabajando no te quiere dejar y te va a hacer una propuesta. Pero ya sea que no te quiere dejar, ya sea que tú te vas, el cambio llega para tu vida. Porque mira, no me había fijado, había puesto el mazo aquí, tengo la torre, cariño, en la base, del mismo mazo elemental. Sí, veo que a lo mejor de repente inclusive se van a sentir como afectados, como heridos. Por eso te digo que hay una persona que no te va a querer dejar ir, ¿vale, cariño? No te va a querer dejar ir. Pero el cambio te viene ya. El cambio te viene. La carta del juicio. Muchos de vosotros van a firmar nuevo contrato también, porque tenemos aquí la carta de la justicia. Muchos de ustedes van a empezar su vida nueva en la parte laboral. O tú te reciclas, o tú te reinventas, o tú te cambias de trabajo, o hay un ascenso contra viento y marea. Aunque el mundo entero, aunque la gente de tu alrededor de repente no quieran que tú tengas ese ascenso, te va a llegar. O aunque el mundo entero piense, tus enemigos piensen de que tú no vas a poder empezar algo nuevo en tu vida, están muy equivocados, porque a ti la fortuna te sigue, cariño. Muy bien. Vamos a ver las características, a ver qué nos quieren decir. Con mucha fe, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver las características para Géminis. Es una lectura bonus. Sé que es una lectura muy intensa,
pero tenía que hacértelo, ¿vale? Es muy importante. No vayan a pensar, Richard, lo hace solamente por dinero. No, porque yo podría hacer un super chat y gano más que haciendo lectura. No, cariño, simplemente que yo lo necesitaba hacértelo, ¿vale? Es esto, porque cáncer también está puntero, ya lo haré mañana. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Es una persona también que a lo mejor puede ser que está un poco indiferente contigo. Su trabajo también puede estar vinculado a lo que es con la parte de la meditación, con la parte espiritual. O puede ser tu jefe también, ¿vale? Es una persona delgada o delgado, me dicen, o con textura normal. Tú toma lo que es tuyo. Tiene el cabello rasta, se hace el cabello como trencitas. Piel trigueña o piel blanca. La carta de los amantes. Hay un grupo de vosotros, y esto te representa tu signo Géminis, la cual de repente tú estás en una relación que es extramatrimonial. Siento que esta persona te piensa, cariño. Siento que esta persona te desea. Me sale aquí, quizá de repente muchos de vosotros son de contextura normal, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, rojo o cabello negro o castaño. Puede ser que tú tengas algún tipo de tatuaje o ellos o ellas tengan lo que es algún tipo de tatuaje en el hombro. Muchos de vosotros están lidiando con personas que están muy bronceados. No me diga que son mulatos. Pueden ser mulatos de repente, pero me habla más de bronceado, como si estuvieran mucho lo que es en la playa, tomaran mucho lo que es el sol. Me vuelve a salir el cabello rasta, cabello largo o cabello crespo también. Quizás tiene lo que es un poco de canas. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con el arte, con la escritura. Puede ser también lo que es un actor, puede ser de repente un jugador de fútbol, algo relacionado con el espectáculo, con las redes sociales. La carta de la fuerza. Muchos de vosotros están lidiando lo que es con un Leo, porque la carta de la fuerza es un Leo. Veo que esta persona de repente en estos momentos no está mostrando su verdadero yo, su verdadero rostro. Es como si se estuviera protegiendo de algo o de alguien. Esta persona le encanta mucho los animales o es una persona muy noble, pero sin embargo, siento que hay una energía que influye aquí entre vosotros dos. Esta persona tranquilamente tiene lo que es los ojos claros. Los ojos color miel, tranquilamente, sí, miel es color miel o color pardo claro, vamos a poner, ¿vale? Pardo claro. Puede ser que esta persona tenga algún tipo de tatuaje o de simbología en el brazo o en el antebrazo. ¿Tiene algún tipo de medallón? ¿O tiene de repente un recuerdo, un dije, una cadena o algo que le recuerda a un ser querido? La carta del 6 de copas. Veo que esta persona está en una encrucijada entre la familia, entre en el hogar. Recuerda mucho lo que vivió en el pasado en su infancia. Recuerda mucho también de repente inclusive las mascotas. Puede ser que esta persona sea un veterinario, una veterinaria, o le encantan los animales, o en estos momentos está sufriendo, o tú estás sufriendo por la pérdida de una mascota. Puede ser que sean delgados o delgadas con textura normal, se visten de una manera clásica, cabello corto, canoso, mayores de 40 años. Veo que tienen una mirada como muy cálida, muy tranquilo. Una cartita más. La carta de la luna. Hay situaciones ocultas o tú sientes que ha influido una persona para que le separe a vosotros dos, porque tenemos aquí la carta de la luna. Siento un Leo muy intenso, siento un Capricornio muy intenso, siento otro Géminis muy intenso para vosotros. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Ya sabes lo que tienes que hacer. Practica lo que te he enseñado para que te puedas reencontrar contigo mismo y para que puedas ver las alas de los ángeles y tú puedas pedir lo que es ese deseo que tanto estás buscando. Bendiciones, Géminis. Recuerda que tú eres importante. Recuerda que la luz está a la vuelta de la esquina. No te aísles, no te cierres, porque hay almas que están pidiendo tu reencuentro. Hay energías que necesitan de ti. Un besote y te me cuidas. Hasta la vista.